La ira es una de las emociones más intensas y a menudo incomprendidas que experimentamos los seres humanos. La tradición católica la incluye entre los 7 pecados capitales, destacando su capacidad destructiva cuando no la manejamos adecuadamente. ¿Ok? Sin embargo, también puede convertirse esta ira en una fuerza orientada al bien si la sometemos al gobierno de la razón y si la utilizamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a explorar con un poquito de profundidad el tema de la ira desde la perspectiva teológica de Santo Tomás de Aquino para poder entender, transformar y redirigir esta emoción hacia la virtud. Porque, bueno, podemos tener un estado de ira, podemos sufrir de ira en este momento, pero tenemos que aprender qué significa y qué es lo que nos enseña este santo, padre de la iglesia, para poder nosotros redirigir estos malos sentimientos en buenos. Quiere decir con esto que nosotros, si estamos viviendo un momento de ira, tenemos que aprender qué es lo que nos está sucediendo para poder ayudarnos a nosotros mismos y utilizar toda esa fuerza destructiva y convertirla en una fuerza que construye, en un bien. Entonces vamos a analizar un poco cuál es la naturaleza de la ira según Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Santo Tomás de Aquino define la ira como el deseo de venganza. Y esto lo demuestra en su obra monumental, La Suma Teológica. Entonces, para él, la ira no es intrínsecamente mala, ya que es una pasión del alma que puede dirigirse hacia el bien o hacia el mal. Y eso depende de la causa y de su moderación. Entonces, Santo Tomás distingue 3 elementos clave en la ira. Primero, la causa de la ira. Si la causa es justa, como la defensa de los débiles o la reacción ante la injusticia, la ira puede ser recta. Ojo, la causa de la ira. Si es una causa justa, como la defensa de los débiles o la reacción ante una injusticia, la ira puede ser recta. Segundo, la intención del que se enoja. Si el objetivo es restaurar el orden y no una venganza desmesurada, la ira es moralmente aceptable. Repito, la intención del que se enoja. Si el objetivo es restaurar el orden y no una venganza desmesurada, la ira es moralmente aceptable. Entonces vamos viendo estos 2 primeros elementos, que es la causa de la ira. Segundo, la intención del que se enoja. Este tercer elemento es la intensidad de la reacción. Cuando la ira excede los límites de la razón, se convierte en pecado. Entonces, este tercer elemento, que es la intensidad de la reacción, es cuando la ira excede los límites de la razón, se convierte en pecado. Entonces, con estos 3 elementos que nos aconseja Santo Tomás de Aquino, o que nos enseña, perdón, Santo Tomás de Aquino, nosotros ya podemos discernir qué tipo de ira está en nosotros. Nuestra ira está destruyendo a las personas que amamos o está destruyendo a las personas en general, está destruyendo nuestra espiritualidad, está destruyendo el corazón de Dios, o nuestra ira está ahí porque quiere defender al que no puede defenderse, o está ahí para defender a Cristo. Entonces, con esto nosotros podemos ir viendo qué tipo de ira es la que tenemos en este instante. Entonces, de esta manera, Santo Tomás nos enseña que la ira no debe ser reprimida sin más, sino que necesita ser gobernada por la virtud de la prudencia y dirigida
hacia los fines justos. Entonces, entendemos que si nosotros en ese momento estamos viviendo un estado que no entendemos, que puede ser un estado que nos hace destruir a otra persona con las palabras, ser impulsivos, estamos viviendo un estado de ira. Ese estado de ira tiene que convertirse, tenemos que transformarla en una virtud. No la vamos a poder reprimir, más bien lo que vamos a hacer es transformarla. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ya hemos visto cuáles son los elementos de la ira. Ahora vamos a ver la ira como pecado capital. En la tradición católica, la ira es uno de los 7 pecados capitales porque puede llevar a otros pecados, como la violencia, el rencor y la destrucción de las relaciones. El Catecismo de la Iglesia Católica advierte contra la ira desordenada, describiéndola como un deseo de venganza contrario a la caridad. La ira descontrolada puede manifestarse de diversas formas. Primero, una ira explosiva. Esa ira explosiva es una reacción inmediata e incontrolada que puede herir a otros. Segundo, la ira reprimida. Un resentimiento interno que alimenta el rencor y la amargura. Tercero, ira indirecta. Actos de pasivo-agresividad que socavan la comunicación y la reconciliación. Entonces, lo que estamos viendo acá es que esa ira explosiva, esa ira reprimida o esa ira indirecta tienen que ver, como habíamos mencionado, con la destrucción de otras personas. No destruirlas porque las golpeamos, sino porque las herimos con las palabras. Puede ser como esta ira explosiva, ¿no? Que herimos a los otros, porque es una ira incontrolada que nos hace disparar para herir a otros, destruir a otros con la palabra. Esa ira reprimida, ese resentimiento, porque sabes que yo te echo la culpa porque tú me hiciste esto y entonces por eso alimento el rencor y la amargura y tengo esa ira reprimida contra ti. Y la tercera ira, que es la indirecta, ¿no? Que simplemente socavan esa comunicación y esa reconciliación. Todas estas iras tienen algo en común y es la falta del perdón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el demonio quiere? Quiere, quiere poseer un cuerpo para poder él disfrutar de la ira, porque la ira es un pecado capital. Entonces el pecado capital es el demonio mismo. ¿Y qué necesita el demonio? El demonio no puede disfrutar destruir a una persona. El demonio no puede disfrutar insultar a otra persona. El demonio no puede hacer eso. Porque el demonio es un espíritu. Y como ese espíritu, lo que el demonio necesita es un cuerpo. Entonces, un cuerpo, es decir, una persona, un humano. ¿Qué hace el demonio? Entonces el demonio coge un cuerpo, él vio que esta persona abrió la puerta solamente porque esta persona siente rencor, entonces el demonio entró en esta persona. Y este demonio hace que esta persona tenga una ira, o puede ser explosiva, reprimida o indirecta, cualquier tipo de ira, pero ya está en el cuerpo de esta persona. Y él necesita ese cuerpo para destruir. Necesita ese cuerpo para poder destruir con las palabras. San Pablo exhorta a los cristianos a no dejarse vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien, en Romanos 12:21, recordándonos que incluso nuestras emociones más intensas deben estar al servicio del amor. Entonces, en este breve resumen, hemos visto la ira como un pecado capital y el daño que la ira puede hacer y cómo la ira entra a una persona.
es porque esta persona le abre la puerta a la ira por cualquier motivo. Esta ira entra y la ira es un demonio que utiliza el cuerpo para destruir. Entonces, no es que la persona esté sola y que tenga simplemente ataques explosivos de ira. No, esa persona tiene una buena compañía y es el demonio. ¿Listo? Ahora hemos visto esa ira como un pecado capital. Ahora la vamos a entender un poco al revés, la ira justa, que es el camino hacia la virtud. Entonces, la escritura y la tradición no condenan toda forma de ira. Jesús mismo manifestó una ira santa cuando expulsó a los mercaderes del templo. Su acción no fue fruto de un impulso descontrolado, sino una respuesta justa a la profanación de la casa de Dios. Santo Tomás reconoce que la ira puede ser virtud cuando se origina en el amor a la justicia, se busca corregir un mal, se modera conforme a la razón y la caridad. Si la ira es justa, se convierte en una fuerza poderosa para defender la verdad, combatir el pecado y promover el bien común. Vamos a poner un ejemplo de un abogado. A ver, supongamos hay muchos tipos de abogados. Hay abogados buenos y hay abogados malísimos. Supongamos que a mí me toca, a ver, vamos a poner que un abogado tenga que defender la sacralidad de la misa. Un abogado, estos abogados que trabajan para la iglesia son abogados especialistas en derecho canónico, ¿no? Y este abogado tiene que defender la sacralidad de la Santa Misa, por cualquier motivo. Entonces, este abogado siente, porque está viendo, ¿no?, que están destruyendo la sacralización, la sacralidad, esa, uh, ese significado especial de la misa, esa solemnidad de la misa está siendo destruida. Y quieren, por ejemplo, ¿no?, quieren sacar la Santa Eucaristía de la iglesia. Entonces, este abogado que está preparado para, para defender a Cristo, porque no solamente se prepara un conocimiento, sino que es una vocación, ¿no? Este abogado que quiere defender a Cristo siente una impotencia, ¿no? Un dolor porque está sucediendo este retiro, por ejemplo, de la Eucaristía de la iglesia. Él siente una impotencia, él siente un dolor, él siente esa ira santa. ¿Por qué? Porque él quiere defender la sacralidad de la Eucaristía, ¿no? Él quiere defender que ese pedazo de pan verdaderamente es el cuerpo vivo de Jesucristo. Ese vino verdaderamente es la sangre de Jesucristo. Entonces, este ejemplo de ira, ¿no?, se origina en esta persona, en ese abogado, se origina en el amor a la justicia. Porque no es justo que quieran retirar la Eucaristía de la iglesia, ¿no? Entonces, no solamente tiene amor a la justicia, sino también está razonando y está siendo caritativo. Y quiere corregir un mal. Y quiere defender la verdad y quiere combatir el pecado. Entonces, cuando nosotros experimentamos un momento, o hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, esa ira como pecado capital que nos hace destruir, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para transformar esa ira en virtud. Porque así como nosotros destruimos, le hacemos caso al mismo infierno. Estamos haciendo lo que el demonio quiere que hagamos.
Porque el demonio y el infierno existe y el plan de ellos es destruir a los seres humanos, destruir la humanidad, destruir la iglesia, destruir todo. Entonces las personas que dejamos que el demonio entre en nosotros es porque queremos ser destruidos, porque el demonio se está burlando de nosotros y está utilizando nuestro cuerpo para nosotros seguir lo que él quiere que sigamos. Entonces, hay 4 puntos esenciales para nosotros poder transformar esa ira en virtud. Primero, y lo primero que tenemos que hacer es examinar las causas de tu ira, ¿no? ¿Qué ha desencadenado esta ira? Entonces te tienes que preguntar 2 cosas, ¿no? ¿Esta ira que yo tengo es una reacción a una injusticia real o un agravio a alguna persona? O sea, ¿es una reacción a una injusticia real o un agravio percibido? Y la segunda pregunta es, ¿estoy buscando corregir un mal o estoy buscando satisfacer mi orgullo herido? Entonces, ¿esta ira es reacción a una injusticia o esta ira es una reacción para satisfacer mi orgullo herido? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos estoy yo experimentando? Entonces, para eso, yo tengo que tener el coraje para hacer, primero, tratar de hacer oración, porque cuando nosotros estamos en ese estado de ira, nosotros tenemos que arrodillarnos y hacer oración y hacer un examen de conciencia, porque ese examen de conciencia nos va a ayudar a discernir si la ira que tenemos es verdaderamente justa o está desordenada. A ver, ¿qué hice? ¿Cuál es el examen de conciencia? Vamos por todos los mandamientos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, es que vi pornografía. Lo segundo, es que jugué videojuegos de agresividad. Tercero, es que fumo un cigarrillo, o me drogué, o tomé alcohol, o vi una película de agresividad. Cualquiera de estas cosas y muchas cosas más pueden ocasionar una puerta abierta para que este demonio de la ira entre en nosotros. Entonces nosotros para eso y para poder discernir si esta ira verdaderamente es justa o no, tenemos que hacer un examen de conciencia, ¿no? Pidiéndole a Dios que por favor nos ayude a verificar si lo que tenemos o si lo que tenemos, ¿cómo fue que entró en nosotros? ¿Cuál fue la puerta que nosotros abrimos para que esto pudiera entrar? Entonces, primero tenemos que examinar las causas de la ira que estamos experimentando. Segundo, es practicar la templanza y la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre es una virtud que Santo Tomás describe como moderadora de la ira. Nos ayuda a mantener el control incluso en situaciones provocadoras. Practica respuestas calmadas y busca la paz en lugar de alimentar el conflicto. Entonces, la templanza y la mansedumbre la vamos a encontrar cuando nosotros nos demos, aunque sea 1 hora, para ir al Santísimo Sacramento. Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de ir a misa y recibir la Eucaristía y dar 1 hora de nuestro tiempo a Dios en el Santísimo Sacramento. Nos vamos al Santísimo Sacramento, nos arrodillamos y le pedimos y le clamamos, le pedimos ayuda a Dios. Dios, ayúdame a ser manso y humilde de corazón, como tú lo eres, ¿no? Pedimos esa templanza y esa mansedumbre que nosotros necesitamos y también le pedimos al Señor que nos llene de su amor y que nos ayude a ver qué es lo que está perturbando nuestro corazón. Entonces, la primera es examinar las causas de la ira, la segunda es practicar esta templanza y mansedumbre que la vamos a adquirir si vamos a hacer
contemplación o adoración al Santísimo Sacramento, porque ahí le vamos a pedir a Dios que nos regale esta templanza y esa mansedumbre que nosotros necesitamos. Tercero, busca la reconciliación. No hay de otra. Si destruiste a una persona, ten las agallas, ten el coraje y la valentía y la humildad, sobre todo, de ir y pedir perdón. Si no eres capaz de hacerlo, lo que tú tienes que hacer es ir a la confesión. Cuando uno va a la confesión y escribe en un papel todo lo que todos tus pecados y todas las actitudes malas que te han producido esta ira. Insulté a tal persona, le cerré la puerta en la cara, golpeé a esta persona, escribe todo. Ve, arrodíllate delante de un sacerdote y confiesa esos pecados. Cuando tú confieses todos los pecados sin ninguna vergüenza, entonces estarás preparado, una vez que ya te reconciliaste con Dios, ya estás preparado para reconciliarte con la persona a quien le hiciste ese daño. Entonces, ahí en esta reconciliación, Jesús nos llama a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestra ofrenda en el altar. Entonces, nosotros habíamos dicho en practicar la templanza y la mansedumbre, de ir a la adoración eucarística para pedirle a Dios esa mansedumbre que nosotros necesitamos. Y también debemos ir al confesionario a reconciliarnos con Dios. Y cuando nosotros hagamos esa confesión con el sacerdote, esa ira se va a ir debilitando. Y más aún, cuando vas y le pides perdón a la persona que has herido, esa ira no va a aguantar estar mucho en esa persona que tiene esos ataques, en esa persona que destruye. No va a aguantar mucho estar ahí. Por eso es importante confesarse inmediatamente y, si es posible, cada semana. A pesar de que el sacerdote te diga, te confesaste hace una semana, no, confiésate en un mes. No, padre, yo necesito confesarme otra vez. Y si es cada 3 días, te tienes que ir a confesar cada 3 días. Es lo que tu alma necesita. Y luego, una vez que hemos visto la reconciliación y lo importante que es redirigir la ira hacia el bien. Entonces, transformar esta ira en acciones constructivas. Abogar por los derechos de los desfavorecidos, trabajar por la justicia social, contribuir a iniciativas que promuevan la paz y la reconciliación. Si tienes tantos ataques de ira y no puedes con tu vida, entonces ve y haz la caridad. La caridad es una virtud que necesitamos para que el demonio se vaya de nosotros. Cuando nosotros hacemos algo por amor a otra persona, estamos haciendo no solamente para esa persona en sí, sino para Dios mismo, para Jesucristo. Entonces, hacer la caridad es algo que nosotros tenemos que trabajar. Vete a un orfanato a ayudar a los niños, vete a un asilo a ayudar a los ancianos. Haz cosas que puedan ayudarte a transformar esa ira en una virtud. Pero lo primero que se tiene que hacer, uno, es ir al confesionario, ir a la adoración eucarística, ir a recibir a Jesús Eucaristía. Con estas 3 cosas vamos a aprender a gobernar esa ira con la razón y con la gracia. Es decir, vamos a aprender a ser más conscientes de que, muy bien, o sea, estoy teniendo esta reacción, le estoy haciendo daño a esta persona, no es lo que yo quiero hacer. Y para yo terminar con esta actitud contra esa persona, necesito la gracia. Porque ya estoy entendiendo que no es algo que yo quiera hacer. Yo no quiero hacer esto, pero lo estoy haciendo. Entonces aquí
me están manejando. Yo necesito la gracia para empezar esta pelea. Y la gracia solamente te la da Jesucristo en la Santa Eucaristía y en la confesión y en la adoración. Esa es la gracia que uno necesita. Entonces, por eso es que necesitamos purificar y gobernar esta ira. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de gobernar esto que te está haciendo daño, para que no se convierta en el obstáculo que está siendo en este momento en tu camino hacia la santidad, porque te estás dejando ganar. El demonio no quiere que estés encaminado a la santidad, te quiere cortar el camino y te estás dejando ganar. Entonces, siguiendo estas enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podemos transformar esta ira en una fuerza orientada hacia el bien. Es por eso que en tu vida diaria trata de buscar momentos de oración y de reflexión para que puedas discernir las causas y los efectos de tu ira. Debes confiar en la gracia de Dios para modelar y redirigir esta ira hacia la construcción del reino de Dios. En un mundo tan hambriento de paz, cada esfuerzo por convertir nuestra ira en mansedumbre y justicia se convierte en un poderoso testimonio del amor de Dios. Es decir, que si una persona está pasando una experiencia demoníaca, tienes que aprender a luchar contra ese demonio para que luego puedas dar un testimonio y puedas ayudar a otra persona que quiera salir de ese hoyo. Porque tu testimonio puede ayudar a otras personas que están en la misma situación que tú. Y entonces es así, luchando contra esto, es cuando tú vas a poder salir de esta situación. A veces no encontramos sacerdotes a nuestro alrededor que realmente nos ayuden en el tema de liberación. Pero a ver, nosotros tenemos que tener la capacidad y tenemos que tener la fuerza para poder empezar una guerra contra el mismo infierno. Y esa guerra empieza cuando tú decides luchar contra ese demonio que te está haciendo daño. Y recuerda que cuando uno lucha contra el demonio, no está solo, no, está todo el cielo con esa persona, está San Miguel Arcángel con esa persona. Entonces Dios nos está llamando en este momento a una guerra espiritual y no podemos dejarnos vencer. Si realmente quieres defender a alguien, si realmente quieres ayudar a alguien, primero tienes que empezar contigo mismo. Tienes que luchar contra eso que te perturba, contra eso que te hace daño, para que cuando superes eso, tú puedas ser capaz de defender a otros que están pasando una situación peor que la tuya. Peor. Porque acá lo que se necesitan son soldados de Cristo que tengan las agallas para poder entrar en la batalla. No existen, no veo, no conozco a nadie por acá. ¿Dónde están los soldados de Cristo? No es que yo estoy siendo atacada, estoy siendo atacado. Y, o sea, no sé, no tengo ganas de esto, no tengo ganas de lo otro. Nada de eso sirve. Si realmente quieres ayudar a alguien en algún momento, tienes que empezar contigo mismo y tienes que aprender a luchar. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos esa capacidad de poder luchar contra el demonio. Entonces,
mañana temprano, levantarse temprano, bañarse con agua fría, y lo primero que hay que hacer es ir a la iglesia. Tener una disciplina. Todos los días, a esta hora me levanto a hacer oración. 6 de la mañana. No, voy a hacer una penitencia. Me voy a levantar a las 3 de la mañana para rezar la Divina Misericordia. Todos los días por un mes. Todos los días me voy a levantar a las 3 de la mañana a rezar la Divina Misericordia. Voy a tener esta disciplina y este sacrificio se lo voy a ofrecer a Dios para que Él me ayude a salir de esto. Sin disciplina no llegamos a ningún lado. Hay que aprender a tener disciplina espiritual si realmente quieres ganar una guerra. Dios nos ha enseñado en el Evangelio que verdaderamente, si nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo y sobre todo a nuestra Madre Santísima, porque la Madre Santísima, la Virgen María, es aquella a quien el demonio no puede en absoluto. Cada persona que se consagre a la Virgen María, cada persona que rece el rosario todos los días y que haga un esfuerzo y que tenga una disciplina fuerte para empezar de oración, es una persona que no solamente está cubierta con el manto protector de la Santísima Virgen, sino que está resguardada por todos los ángeles en el cielo. Que Dios les bendiga a todos y les dé la fuerza de poder luchar contra el demonio que los quiere destruir. Que Dios les bendiga.